¿Qué tal? ¿Listos? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es fundamental, la creatividad. Pero ojo, no vamos a hablar de ella como si fuera un don mágico que solo tienen algunos genios, para nada. Vamos a verla como lo que es, una capacidad que todos tenemos y que, como docentes, tenemos la oportunidad y yo diría que hasta la responsabilidad de cultivar en cada uno de nuestros estudiantes. Y piénsenlo. Con las aulas tan diversas que tenemos hoy, saber cómo encender esa chispa es de verdad más crucial que nunca. Hay una frase de Picasso que un gran experto en este tema, Sir Ken Robinson, usaba muchísimo. Y la verdad es que te deja pensando. Dice así: todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. Uf, esto nos pone de frente a una pregunta clave, ¿no? Si todos, absolutamente todos, nacemos con este potencial creativo, ¿qué es lo que pasa en el camino? ¿Será que la escuela, sin querer, en lugar de mantener viva esa llama, termina por apagarla? Así que los próximos minutos vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a entender bien este dilema. ¿Por qué a veces la escuela parece ir en contra de la creatividad? Después, vamos a romper con varias ideas y mitos que andan por ahí, pero con la ciencia en la mano. Luego, nos vamos a meter a ver cómo funciona de verdad el proceso creativo. Y cerraremos con lo más importante. ¿Qué podemos hacer en la práctica para crear un ambiente en el salón de clases que de verdad lo impulse? Muy bien, pues empecemos con el primer punto, el gran dilema. Y es que, aunque todos los docentes tenemos las mejores intenciones, hay que ser honestos. La estructura misma de la educación, esa que heredamos de la era industrial, muchas veces, sin que nos demos cuenta, le pone el pie a la innovación y a la originalidad. A ver, Sir Ken Robinson da en el clavo con esto. Pensemos en un niño, uno bien chiquito. ¿Acaso le da miedo equivocarse? Para nada. Si quiere hacer algo, simplemente lo intenta. Y si no le sale, lo vuelve a intentar. Pero ¿qué pasa conforme va creciendo dentro del sistema escolar? Va aprendiendo poco a poco que equivocarse está mal, que el error se castiga, se estigmatiza. Y justo ahí, en ese miedo a estar mal, es donde la creatividad empieza a morir. Es su enemigo número uno. Y esto se ve clarísimo en la jerarquía de las materias. Es como una pirámide, ¿no? En casi cualquier escuela del mundo es igual. Arriba de todo, matemáticas, idiomas. Un poquito más abajo, las humanidades. Y hasta el fondo, pero bien al fondo, las artes. Y la danza ni se diga. Entonces, el mensaje que le llega a una niña o a un niño que tiene un talento increíble para bailar es súper claro. Lo tuyo no es tan importante como saber resolver ecuaciones. Es como si estuviéramos educando a las personas solo de la cintura para arriba y de ahí nos enfocáramos solo en un pedacito de la cabeza. De hecho, Robinson lo resume con una frase que suena súper fuerte, pero que si lo pensamos, tiene mucho de cierto. Dice que todo el sistema educativo parece un larguísimo proceso para entrar a la universidad. O sea, como si la meta final fuera convertir a todos en profesores universitarios. Y al poner el éxito en una sola canasta, la de la inteligencia académica tradicional, dejamos fuera una diversidad de talentos increíble. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que muchísima gente brillante, gente súper creativa, crece pensando que no es inteligente, solo porque su talento no era el que la escuela aplaudía. Ok, entonces ya vimos el problema. Pero para solucionarlo, primero hay que entender bien de qué hablamos cuando hablamos de creatividad. Y para eso, vamos a tener que romper con algunos mitos, con ideas que todos hemos escuchado alguna vez. Nos vamos a apoyar en lo que dice la ciencia, en específico, la investigación de un científico cognitivo llamado Keith Sawyer. A ver, primer mito. Este es un clásico, la idea del artista bohemio al que la inspiración le llega como un rayo divino, ¿no? Pues la ciencia nos dice que no funciona así. Esos momentos eureka, esas grandes ideas, no parecen de la nada. Son en realidad la punta del iceberg. Debajo hay horas y horas de preparación, de trabajo consciente, de darle vueltas a un problema, de mucho esfuerzo. Y ese segundo mito es importantísimo para quienes damos clases, la idea de que los niños son más creativos que los adultos. A ver, sí, los niños no tienen filtros, se avientan a hacer las cosas y eso es maravilloso. Pero la creatividad, la de verdad, la que construye cosas, no es solo espontaneidad. Un niño puede agarrar un pincel y manchar un lienzo con una alegría increíble y eso es genial. Pero para ser un gran pintor necesita aprender de colores, de técnica, de composición. O sea, la creatividad necesita herramientas, necesita conocimiento y sobre todo necesita muchísima práctica. Y esto nos lleva de la mano al tercer mito. Esa creencia de que ser creativo es inventar algo de la nada, ser 100% original. La realidad es muy distinta. Si nos fijamos en los grandes genios de la historia, casi todos hicieron lo mismo. Primero, se volvieron expertos en su campo. Se aprendieron las reglas al derecho y al revés. Imitaron a los grandes maestros. Y solo después de dominar todo eso, fue que pudieron romper las reglas y crear algo nuevo. La creatividad, entonces, se construye sobre los hombros de lo que vino antes.
Ok, ya tumbamos algunos mitos. Entonces, si la creatividad no es magia, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Pues resulta que la ciencia nos da un mapa, un proceso con pasos claros que podemos entender y, esto es lo más interesante, que podemos facilitar dentro del salón de clases. Y lo primero, y esto es clave, es entender que no toda la creatividad va a ser la próxima Mona Lisa o la teoría de la relatividad. Existe lo que los expertos llaman creatividad con C minúscula. ¿Y qué es eso? Pues es la creatividad del día a día. Es cuando un alumno encuentra una manera distinta de resolver un problema de mate, o cuando a alguien se le ocurre una forma súper original de presentar un tema de historia. Es esa chispa que podemos encontrar y fomentar en cualquier materia, todos los días. Y para llegar a esas pequeñas o grandes soluciones, el proceso casi siempre sigue 4 pasos. Primero, la preparación. Aquí es donde nos sumergimos en el problema. Investigamos, leemos, juntamos información. Después viene la incubación. Esta es curiosa, porque se trata de dejar el problema en paz un rato, que el cerebro lo procese en segundo plano. Y de repente, ¡pum!, llega la iluminación, el famoso momento ajá, cuando la solución aparece. Pero ahí no acaba. El último paso es la verificación, que es tomar esa idea, pulirla, probarla y convertirla en algo real. Y para que todo este proceso pueda suceder, tenemos que recordar algo fundamental que decía Robinson. La inteligencia no es una sola cosa. Es diversa, es dinámica, es única. Hay gente que piensa en imágenes, otros en sonidos, otros, como vamos a ver, piensan moviendo el cuerpo. La inteligencia es algo vivo y súper personal. Y para que esto quede clarísimo, déjenme contarles una historia. Imagínense la escena. Estamos en los años 30. Hay una niña, se llama Gillian, y en la escuela es la niña problema. No para quieta, se distrae todo el tiempo, molesta a los demás. La escuela, ya desesperada, manda a llamar a sus papás y les dicen que creen que su hija tiene un problema de aprendizaje. ¿A qué nos suena familiar esta historia? Seguro que sí. Bueno, pues sus papás la llevan con un especialista. El doctor habla con ella, la escucha, la observa. Y luego le pide a la mamá que salgan un momento. Pero antes prende la radio que está en el consultorio. Apenas se quedan solos, apenas Gillian cree que está sola, se levanta y se pone a bailar con la música. El doctor le dice a la mamá, mire, su hija no está enferma, es bailarina, llévela a una escuela de danza. Esa niña era Gillian Lynn, quien se convirtió en una de las coreógrafas más famosas del mundo, la que hizo musicales como Cats o El fantasma de la ópera. Fíjense bien, no tenía un déficit, tenía un tipo de inteligencia distinta que solo necesitaba el ambiente correcto para poder explotar. Y justo ahí está la clave de todo. La historia de Gillian nos aterriza en la parte más importante de nuestra conversación. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo le hacemos para crear justo ese ambiente, ese clima, donde todas esas inteligencias y talentos tan distintos que tenemos en el aula puedan de verdad florecer? Hay una frase que se le atribuye a Sócrates que lo resume perfecto. Dice que enseñar es encender un fuego, no llenar un recipiente. Es que es justo eso, ¿no? Nuestro trabajo no es ver a los alumnos como cabecitas vacías que hay que llenar de datos. Es encender su curiosidad, provocar su pensamiento, ser facilitadores para que ellos mismos descubran y construyan su propio aprendizaje. Ok, muy bonito. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Bueno, Serkan Robinson nos da unos principios muy claros. Primero, reconocer que hay muchísimos tipos de talentos. Segundo, entender que cada quien aprende a su manera. Tercero, y súper importante, animar a cada estudiante a que crean su propio potencial, ayudarles a ver para qué son buenos. Y finalmente, darle las herramientas que necesitan para desarrollar esas fortalezas. En resumen, se trata de ver a cada persona en su totalidad. Esto implica un cambio de chip bien importante. Dejar de pensar que nuestro rol en el aula es el de mando y control, donde dictamos todo lo que pasa, y empezar a vernos más como controladores del clima. Piénsenlo, un jardinero no hace que una flor crezca a la fuerza, no la jala para que se estire. Lo que hace es crear las condiciones perfectas. Le da buena tierra, agua, sol, y la planta crece sola. Ese es nuestro trabajo, crear las condiciones para que el aprendizaje y la creatividad surjan de forma natural. Para cerrar esta idea, Robinson contaba una metáfora increíble. Hablaba del Valle de la Muerte, uno de los desiertos más áridos y calientes del planeta. A simple vista, es un lugar sin vida, parece muerto, pero no lo está, simplemente está latente. Porque resulta que un año llovió como nunca, y de la noche a la mañana todo el piso del desierto se llenó de flores silvestres. Fue un espectáculo. Y esa es nuestra misión. Porque nuestras aulas, por más difíciles o áridas que a veces nos parezcan, son exactamente como ese desierto. Están llenas de semillas, de posibilidades. Cada estudiante que tenemos enfrente lleva adentro un potencial increíble que solo está esperando las condiciones correctas para germinar.
Así que la pregunta final no es si nuestros alumnos tienen o no creatividad. La verdadera pregunta, la que nos tenemos que llevar a casa es, ¿estamos siendo nosotros la lluvia que necesitan para florecer?